A continuación, vamos a presentar nuestra segunda exposición. Queremos presentar al abogado Yuri Flores. Él es una persona muy importante que nos va a hablar ahora acerca de todo el marco institucional que se está viniendo para poder manejar de una manera más adecuada a los bosques en el Perú. Él entonces nos va a dar referencia a algunos acontecimientos que han estado suscitándose últimamente y después de eso podemos tener una participación por parte de ustedes hacia él. Muchísimas gracias, lo dejo con el abogado Yuri Flores. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el tema en realidad que le pretendo tocar el día de hoy es la ley forestal y de fauna silvestre. Esta ley recientemente aprobada el día miércoles de la semana pasada. En estricto vamos a hablar sobre la ley forestal y de fauna silvestre y no sobre el proceso de construcción o de elaboración y si se respetaron o no los acuerdos. Eso en realidad dejémoslo para los políticos, ¿sí? Pues, por favor. Bien, en esencia, en realidad, particularmente considero que esta ley forestal y de fauna silvestre está bien sazonada, como todos los peruanos. Está bien sazonada como todos los peruanos nos gusta. Es decir, tiene este contenido, en realidad, estos tres elementos que son elementos del desarrollo sostenible o sustentable, si quieren así llamarlo, que es el contenido ambiental, el social, el económico y el ético además. La gran pregunta es, o la pregunta del millón, sería si esta ley forestal va a eliminar o va a disminuir la tala indiscriminada, la tala ilegal, va a mejorar el sector forestal. Bueno, en realidad la respuesta es que por más leyes que se creen, nosotros ya tenemos una cultura en realidad de taladores así, de incumplidores por inercia de las normas. Y habitualmente todos los días incumplimos normas y por citar un ejemplo, al cruzar la pista, o al cruzar la calle, la vereda, la acera, lo hacemos habitualmente por en medio. Entonces, la ley forestal y de fauna silvestre es un integrante en realidad de este diamante que pretende elaborarse básicamente con lo que es la política nacional forestal, el reglamento y el fortalecimiento institucional. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los temas fundamentales? ¿Cuáles son los temas fundamentales de este proyecto de esta ley forestal ya aprobada la semana pasada? Acá básicamente los principios que son los entes rectores y que es una innovación de esta ley especial. La vigente ley no contiene principios. Y estos principios básicamente se rigen a la participación en la gestión forestal, a la consulta previa, libre e informada, que sí reconoce esta ley forestal vigente, esta ley forestal que se acaba de aprobar, que si bien es cierto, no ha sido promulgada, tenemos y que ha sido preocupación de todos los participantes para la elaboración de este proyecto de ley, es la transparencia de los funcionarios públicos y de todos los documentos que elaboran y que se expiden dentro de la administración pública. Siguiente, por favor. ¿Qué más contiene este proyecto esta ley forestal ya aprobada? Contiene definiciones respecto a patrimonio nacional forestal y de fauna silvestre, que no define qué es patrimonio forestal, no lo define, pero sí te dice cuáles son. ¿Me dejo entender? Entonces, la ley dice, es patrimonio nacional forestal y fauna silvestre, la diversidad biológica forestal y de fauna silvestre, los recursos forestales y de fauna silvestre, los bosques plantados en tierras del Estado, las tierras de capacidad de uso mayor y de protección, y los servicios ecosistémicos forestales y los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre. Siguiente, por favor. A su vez también define qué es recurso forestal. Recurso forestal básicamente no define en realidad, simplemente los menciona y sintetiza que son recursos forestales, los bosques naturales, las plantaciones forestales, las tierras forestales sin cobertura forestal, las tierras de protección con y sin cobertura forestal y la vegetación silvestre o acuática, la diversidad genética también. Siguiente, por favor. Respecto a los recursos de fauna silvestre. Respecto a los recursos de fauna silvestre, igual no define qué es un recurso de fauna silvestre, pero sí menciona cuáles son.
porque en realidad los ingenieros forestales identifican A, B, C, D y esos son, y no hay más. En realidad, eso es lo que dice esta ley aprobada, es que son recursos de fauna silvestre las especies animales no domesticadas, nativas o exóticas, también los ejemplares de especies domesticadas, las especies de anfibios y sirénidos ha sido eliminado dentro de la aprobación de la ley forestal. Esto es competencia, ¿por qué? Porque esta es una ley especial y las especies de anfibios y sirénidos está regulada por las normas que expide el Ministerio de Producción. ¿Ya? Siguiente, por favor. Respecto a los servicios ecosistémicos que tanto mencionaba, que ha mencionado Jorge, en realidad la ley forestal sí define, en realidad clasifica los servicios de los ecosistemas forestales en dos clases, que son los servicios de los ecosistemas forestales y los servicios de la fauna silvestre. Los servicios de los ecosistemas forestales básicamente está establecido o hace la subdivisión, si quieren así llamarlo, con lo que es la protección de suelos, la captación de agua, la biodiversidad, los procesos ecológicos y la atenuación del cambio de clima. ¿Sí? Y respecto a los servicios de la fauna silvestre, los subclasifica o los subdivide en lo que es la polinización, la dispersión de semillas, la fertilización. Claro. La fertilización, el control biológico y el mantenimiento de cadenas tróficas. Siguiente, por favor. Respecto al tema de institucionalidad. En realidad el tema de institucionalidad se tocó durante todo el proceso de la elaboración de construcción de la ley forestal. ¿Y qué se dijo? Creemos un sistema nacional de gestión forestal y de fauna silvestre con la finalidad de articular a todos los sectores involucrados en el sector forestal. Entonces, esta ley forestal crea el Sistema Nacional de Gestión Forestal, ¿no? Que a su vez este sistema va a tener podría considerarse un sistema de información, de control y vigilancia y un sistema de inventarios forestales. A su vez crea el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Este Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre es una institución nueva que se está creando con esta ley forestal. Particularmente considero que la institucionalidad no pasa por la creación de más instituciones públicas, sino por fortalecer las que ya tenemos. Obviamente es mi modesta opinión, algunas personas pueden comulgar o no, pero finalmente las opiniones se respetan. ¿Y qué nos dice esta ley? Que el ente rector del sistema es el CERFOR y adscrito al MINAG, al Ministerio de Agricultura. Y cuenta con un consejo directivo plural y descentralizado presidido por un representante del Ministerio de Agricultura. Este consejo directivo plural, la ley ha considerado que son 12 los integrantes del consejo directivo. 12. Y representan a las comunidades, a los pueblos indígenas, 4 representantes en este consejo directivo. Siguiente, por favor. También se crea una Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Esta figura de la CONAFOR, que se llama, en realidad es una duplicidad de la ley vigente. ¿Saben cuántas veces se reunió esta Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en la ley pasada? Ninguna. No se reunió ninguna vez, ni una sola vez. Pese a esto, igual han considerado incorporar esta Comisión Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. El OSINFOR, que en realidad se rige por el Decreto Legislativo 1085, que es el organismo supervisor y fiscalizador de las concesiones forestales, y ahora pues se les ha incrementado sus funciones porque va a supervisar tanto concesiones, permisos y autorizaciones. Y por otro lado tenemos también los gobiernos regionales, que son las autoridades regionales forestales y fauna silvestre, como espacios regionales de coordinación. Siguiente, por favor. También crean estas figuras de las unidades de gestión forestal y de fauna silvestre
y los comités de gestión forestal y de